Género, tenemos a la invitada ideal para hablar de todo eso, Josefina Mendoza, diputada nacional por Cambiemos, joven, 25 años. 26. 26 años ya. Josefina tiene dos logros centrales. Fue la primera mujer en convertirse en presidente de la Federación Universitaria Argentina en el año 2016. Sí, así es. Y en 2017 te convertiste en la diputada más joven de la Argentina. Sí, ¿no? Así es, Una exactamente. Mujer, juventud y género ahí mezclado. Sí. Me decías antes de que volviéramos en vivo que bueno, estabas estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad de Tandil, terminaste tus cursadas, tus exámenes, te falta la tesis. Sí. ¿De qué se trata tu tesis, Josefina? Bueno, un poco en base también a mi pasado reciente, ¿no? Como dirigente del movimiento estudiantil, como presidenta de la FUA. Estoy investigando y mi tesis de licenciatura un poco ronda en torno a lo que fue la previa, ¿no? Digamos, los hechos previos a lo que fue la reforma universitaria de 1918 y el movimiento estudiantil que se generó con una visión latinoamericanista allá por el 1900, con congresos previos a la reforma, ¿no? Que fueron en Montevideo, en Buenos Aires, en Lima, y todo el ideario previo al hecho concreto de la reforma universitaria. Bueno, es un buen marco para empezar a pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, la militancia universitaria, que tiene algunos puntos cuestionables y hay muchos debates en torno al modo en que se realiza, a la democracia de esa militancia universitaria. ¿Cómo ves desde tu perspectiva? Bueno, de expresidente de la Federación Universitaria Argentina, de alguien que militó y creció dentro de esa estructura de militancia estudiantil, las prácticas de la militancia, por ejemplo, las tomas de universidades o las tomas de colegios para reclamar derechos que a veces son derechos reclamables y muy justos, pero que impactan en otros derechos como el derecho a la educación o el derecho a pensar distinto dentro de esas instituciones educativas. Sí, yo en un principio creo que, digamos, para empezar la discusión hay cierto prejuicio, ¿no?, sobre el militante universitario. Creo que, como en todo, cuando se generaliza no se puede ver la realidad. Eso es producto también de muchas situaciones que por ahí van ocurriendo, como esto que vos decís respecto de las tomas, y en general hay como una idea del militante universitario que es el que no se recibe, que es el que está todo el tiempo en la facultad. Yo creo que hay de todo, ¿no? Pero sí estoy convencida que cuando hay intereses que colisionan entre lo que vos mencionabas, el derecho a estudiar, y casos como el año pasado, donde hubo facultades en las cuales los estudiantes prácticamente perdieron un cuatrimestre y no tuvieron la posibilidad de o terminar una cursada o promocionar una materia producto de no haber tenido clases porque la facultad estaba tomada. Creo que ahí es cuando un poco me parece que hay que replantearse también cuáles son las formas mediante las cuales nos manifestamos. Generalmente son reclamos legítimos, claro, pero otras veces, y sobre todo en universidades más grandes, que tienen un impacto político mucho más grande también, se utiliza con un sentido y con un objetivo meramente político más allá del reclamo en sí. Claro. Y creo que el movimiento estudiantil, lo digo también por haber sido dirigente del movimiento estudiantil, es necesario también una autocrítica sobre cómo nos renovamos también para incluso sumar a muchos más, ¿no? A la militancia universitaria, pero en sí, porque se supone que cuando uno se suma a la política es para cambiar algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas veces, en general, somos muy pocos los que militamos en la universidad. Me parece que para representar efectivamente a esos estudiantes hay que cambiar, y hay que cambiar también en los términos de entender la política, en los términos de manifestarse, pero también de representar efectivamente a ese estudiante que probablemente el interés que tenga sea el de formarse, ser un futuro profesional para poder insertarse en el mundo del trabajo. Vos señalás en definitiva una brecha entre buena parte del estudiantado real que está estudiando esforzadamente, a veces trabajando al mismo tiempo, intentando terminar una carrera en tiempo y forma, y una representación política que no dialoga del todo con esas necesidades. Bueno, eso es producto, me parece que también se ve reflejado muchas veces en la política en general, ¿no? Cuando es muy fácil darse cuenta, incluso en el territorio, cuando uno camina y habla con los vecinos en general, que muchas veces la política está alejada de la realidad de la gente,
de las demandas y necesidades de la sociedad. Bueno, eso pasa, me parece que en toda la política en general. La política universitaria no está exenta de la crisis de representatividad que tienen los partidos políticos en el mundo, no solo en Argentina, pero que muchas veces se aleja de esa realidad, y me parece que es en lo que hay que trabajar, y creo que también que es una demanda. Hoy estamos viviendo un momento en el cual la gente demanda eso, cercanía, que la política los represente, que efectivamente vele por sus intereses, sobre todo cuando, bueno, recién veíamos algunas noticias, ¿no?, donde se habla de las causas de los cuadernos, de cuando la política se vincula o está vista, ¿no?, vinculada con la corrupción. Me parece que eso es un poco... Hay una percepción de que la militancia universitaria, e inclusive en algunos aspectos la militancia estudiantil secundaria, es un momento de aprendizaje de las peores prácticas de la política, corporativa, sesgada en lo ideológico, poco atenta a las necesidades del estudiantado real, mayoritario, e inclusive con prácticas de corrupción. Las organizaciones estudiantiles dentro de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, han sido acusadas de estar implicadas en el manejo poco claro de las fotocopias que mueven millones de pesos y nunca se termina de aclarar claro dónde están esos fondos, cómo se administran, en qué se aplican, con qué criterios. ¿Qué pensás de eso? Bueno, creo que como en todos los ámbitos en los que uno se inserta o se desarrolla, y sobre todo en la política, uno también elige de qué lado de la vereda quiere estar, ¿no? En todos lados hay buenas prácticas y malas prácticas, y me parece que uno, si no pierde el objetivo por el cual empezó a ser parte de una organización política o por el cual le interesa hacer política, está entre generar buenos resultados o ser parte de esas viejas prácticas que durante muchos años dominaron a la política en nuestro país y en América Latina. Y bueno, y uno elige de qué lado estar, digamos. Esto que vos decís es cierto. De hecho, hubo un gran conflicto con el tema de la fotocopiadora que estaba a cargo de quienes conducían en ese momento de la Federación de la UBA. Y bueno, y todas esas cosas también hacen que los propios estudiantes pidan respuestas a las organizaciones políticas que supuestamente los representan. Ahora se trasladó esa responsabilidad a UDEVA, ¿no? Exacto. Claro, sí, claro. Sí, ya no la tiene la Federación. Digo, vos sos una militante, miembro de Cambiemos por el radicalismo. Sí. Hoy tenés un lugar de gestión del radicalismo en La Matanza, ¿no? Sí. Has atravesado todo el espinel de la militancia, desde estudiantil a política, hasta, bueno, lo que te permite tu edad. Y seguramente has visto, ¿no?, situaciones que no compartías en términos de prácticas de corrupción en sus distintos niveles y distinta gravedad. ¿Qué pensás que aportaste en tu militancia estudiantil, que es la que lograste desarrollar con más cantidad de años, para evitar o para lograr que eso cambiara? Bueno, para empezar, me parece, como decía recién, que uno se tiene que plantear por qué hace lo que hace, por qué le interesa, en mi caso, la política. Yo creo que los jóvenes hoy tenemos una responsabilidad histórica, en primer término, de acercar a más jóvenes a la política. En segunda instancia, me parece que nuestro rol central hoy es cambiar la política y todas estas viejas prácticas no reproducirlas, porque sin lugar a dudas que ser joven no es necesariamente el reflejo de una persona que tenga buenas ideas o nuevas ideas. Sí, Uno puede también replicar prácticas que supuestamente debería rechazar. Bueno, también, porque además lo que se constata también en la militancia universitaria orgánica es que hay muchos hijos de ocupando posiciones de liderazgo institucional dentro de la corporación estudiantil. Sí, pero como te digo, hay de todo, ¿no? También hay un montón, como en mi caso, que venimos del interior de la provincia, de una familia trabajadora y una familia de la cual, si no hubiese existido la universidad pública, yo no podría haber sido profesional o estar a punto de graduarme y todo lo que eso significa, ¿no? Lo que siempre significó la universidad pública, el esfuerzo, el ascenso social, y poder lograr que eso vuelva a significar hoy lo mismo. Bueno, ya me voy a meter en temas de educación, pero te respondo, creo que los jóvenes tenemos que cambiar a la política en ese sentido, ¿no? No solo en la cercanía, sino en eliminar esas viejas prácticas, en eliminar todo lo que tiene que ver con la mezquindad y el sectarismo en el que muchas veces se convierte, ¿no?, la política,
Y sí, efectivamente, plantearnos si vinimos a la política a cambiar algo, qué vinimos a cambiar y si estamos dispuestos a hacerlo desde la buena política, desde la política bien entendida. El tema de educación te interesa particularmente, como conocedora del sistema universitario argentino. Y además de los temas de la reforma del 18 que estudias para tu tesis, hay una idea de que ese modelo está un tanto agotado y un poco a partir de los casos de corrupción durante el kirchnerismo en los que las universidades han jugado, ciertas universidades han jugado un rol como piezas en ese armado, en ese rompecabezas de la corrupción. ¿Qué pensás vos sobre la idea de la autonomía universitaria, si ha sido utilizada para, bueno, prácticas indebidas, más que para construcción de propuestas interesantes institucionales? Sí, dos cosas. Yo creo que la autonomía es uno de los valores que nos dejó la reforma universitaria y creo que hay que cuidarla, que la autonomía es sana en tanto y en cuanto por experiencias de la historia argentina, ¿no? Siempre se intenta manipular o tener a la universidad del lado del gobierno de turno, por estos casos que vos decís, ¿no? Pero autonomía me parece que no implica tampoco cierta responsabilidad de parte de las universidades, y si una universidad hace las cosas bien no tendría por qué digamos, negarse a este tipo de discusiones. Yo creo que justamente el gran debate que se debe al sistema universitario es cómo aporta a los cambios necesarios en la educación y cómo se inserta en la sociedad en términos de generar la posibilidad de que cada vez más argentinos ingresen a la universidad, ¿no? Es el momento que hoy 1 de cada 100 argentinos del quintil más bajo de la población se puede graduar de una carrera universitaria. Me parece que hay mucho para hacer en ese sentido y lamentablemente muchas veces se habla de las universidades por temas de corrupción, como los que vos mencionaste. Digo, el rector de la Universidad de Chaco Austral tiene decenas de causas producto de malos hábitos desde que se creó la universidad. Y eso no está bueno que sea por lo cual la universidad sale en el diario, ¿no? Sino que sea por el trabajo y por la inserción en la sociedad y en qué aporta al desarrollo y al crecimiento del país. ¿Cómo ves? Bueno, hay una gran discusión siempre en la Universidad de Buenos Aires acerca del rol del CBC, si es un filtro, si logra ser una instancia de preparación de los estudiantes que vienen un poco con bajos aprendizajes de nivel secundario y el CBC trata de consolidarlos para que puedan seguir sus carreras. ¿Cuál es tu mirada sobre el CBC? Bueno, yo creo que, a ver, sobre todo con la situación por la que atraviesa la educación en nuestro país hace muchos años. Pasa que muchos veíamos y hacíamos ese diagnóstico, pero durante mucho tiempo no se reconoció, digamos, ¿no? La crisis por la que atravesaba el sistema educativo, donde los índices de deserción alegan que alrededor del 50% de los jóvenes deserta de la educación obligatoria, con los índices de deserción en la universidad, porque una cosa es entrar a la universidad y otra cosa es permanecer. Y graduarse. Y todo eso ha derivado en una problemática en la cual, por ejemplo, en el CBC se tuvo que empezar a dictar un curso de lectocomprensión. Porque claramente muchos de los estudiantes que ingresan a la universidad no pueden comprender un texto. O se gradúan con esa problemática. Entonces yo creo que todas las herramientas que sirvan para digamos, que brinde la universidad para que el estudiante permanezca y pueda sobrevivir, como digo siempre, a las exigencias del sistema universitario, son más que válidas. Por supuesto que no es lo mismo que una carrera te lleve 5 años a que te lleve 7 porque tuviste que hacer el CBC. Pero creo que tiene mucho que ver con esto, con adaptarse a la vida universitaria. Todos los que pasamos por la universidad sabemos que independientemente de los problemas que uno puede tener, que los trae del sistema de educación obligatoria, ¿no? Más allá de eso, también es difícil en sí adaptarse a la vida universitaria, a la autogestión, a que uno tiene que decidir sobre sus tiempos de estudio y demás. Sí, la vida impersonal. Exactamente, ¿no? El desarraigo de
que somos del interior y nos tenemos que ir a otra ciudad a estudiar. Sí, sí. Todo eso y las ayudas que podamos tener desde la universidad me parece que son sumamente válidas y que ayudan muchísimo a que los chicos se queden en la universidad y no que se vayan. Última pregunta, Josefina. En relación al tema educativo, a lo largo de este año, ¿qué proyecto te interesaría plantear en el Congreso? Bueno, creo que en un año electoral, además, va a haber muchos temas que van a estar en jaque. Creo que la educación es uno de ellos, producto de lo que hablábamos recién, ¿no? De la crisis por la que atraviesa el sistema educativo. Por supuesto, es un año para dar esos debates en profundidad, me parece, ¿no? Y no que sean meras consignas de campaña, pero fundamentalmente creo que tenemos que discutir, entre otras cosas, el vínculo, ¿no? Y la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo. No puede ser, por ejemplo, que el salto de la secundaria a la universidad sea tan abismal, ¿no? Y que muchas veces eso termina produciendo la deserción. Y entre otras cosas creo que es fundamental discutir la calidad del sistema educativo. Creo que hay que hablar de formación docente, que tenemos que hablar del rol que cumple hoy la escuela pública, ¿no? Lamentablemente tenemos chicos desmotivados, producto de que durante muchos años no se discutió cuál era el rol de la escuela pública. Te comprometo, Josefina, entonces para volver aquí a Más Info a hablar de todas estas cuestiones que quedan pendientes y que a vos te interesan.